Buen día, doctor Jorge Cedeño. Somos integrantes del grupo número 10. Quienes los integramos son María José Cedeño, Ricardo Sabando, Leonela Bravo, Alison Aguinda, Selena Cruz, Yamile García, Mayra Alcíbar, Luis Loor y mi persona Nicole Napa. Los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmite señales, es decir, información. Esto lo hacen desde una neurona hacia la otra a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. La sustancia química se libera por las vesículas de la neurona presináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. Desde los años 80 llevan investigando este tema, donde encuentran más de 60 neurotransmisores. Su función es enviar mensajes químicos del cerebro que pueden emitir señales, sean excitatorias o inhibitorias, para que las neuronas generen o no un impulso eléctrico. De los tipos de neurotransmisores más importantes en el organismo humano encontramos serotonina, dopamina, endorfinas, adrenalina, noradrenalina, glutamato, GABA y acetilcolina. Y su clasificación consiste en aminas, aminoácidos, purinas, gases, péptidos y ésteres. Hola, mi nombre es Nicole Napa. Síntesis de los neurotransmisores. Los neurotransmisores se sintetizan a partir de diversos precursores obtenidos de la dieta. Los principales pasos en la síntesis de los neurotransmisores son: 1. La obtención de precursores a partir de los alimentos consumidos. Por ejemplo, la tirosina y el triptófano son precursores de la dopamina y la serotonina, respectivamente. 2. La conversión de los precursores en los neurotransmisores mediante reacciones enzimáticas. Por ejemplo, la enzima tirosina hidrolasa convierte la tirosina en dopamina y la enzima triptófano hidroxilasa convierte en el triptófano en serotonina. 3. El almacenamiento de los neurotransmisores en vesículas dentro de las neuronas. 4. La liberación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica cuando la neurona se despolariza. Cascada de transducción de señales. La cascada de transducción de señales es un proceso fundamental en la biología celular que permite a las células responder a estímulos externos. Consiste en una serie de reacciones bioquímicas que transmiten una señal desde un receptor en la superficie celular hasta el interior de la célula, activando finalmente una respuesta celular específica. Algunos ejemplos de las cascadas de transducción de señales incluyen la vía de señalización de la insulina, que regula el metabolismo de la glucosa y otros procesos metabólicos. La vía de la señalización del receptor del TRH, que como significado tiene hormona liberadora de tirotropina, en células que controlan la secreción de la prolactina. La vía de la señalización del receptor de feromonas sexuales en levaduras, que inducen el arresto del ciclo celular y cambios de la expresión genética. Estas cascadas típicamente involucran receptores acoplados a proteínas G, proteínas de andamiaje y cascadas de
de fosfolorización que incluyen quinasas como la MAX, que como significado tiene proteínas quinasas activadas con mitógenos. La activación de estas vías puede regular procesos celulares como la excitabilidad, la secreción, la proliferación, la contracción muscular, la inflamación y la apoptosis. ¿Qué tal, doctor? Le saluda Ricardo Sabano. Neurotransmisores convencionales y no convencionales. Hay diferentes tipos de neurotransmisores y se siguen descubriendo nuevos con los años. La idea de la misma determina que un neurotransmisor ha cambiado y se ha ampliado, puesto que la definición es más extensa. Algunos neurotransmisores descubiertos recientemente se pueden considerar como no tradicionales o no convencionales. Neurotransmisores convencionales. Los mensajeros químicos que actúan como neurotransmisores convencionales comparten ciertas características básicas. Se almacenan en vesículas sinápticas, se liberan cuando entran, sea en el axón terminal de respuesta de la neurona postsináptica, tal y como se muestra en la imagen a continuación. Neurotransmisores de molécula pequeña. Los neurotransmisores de molécula pequeña son diversos tipos de moléculas orgánicas. Las aminas biogénicas, dopamina, norepinefrina, epinefrina se hacen a partir de aminoácidos precursores. Los neurotransmisores purinérgicos, ATP y adenosina son nucleótidos y nucleósidos. Neuropéptidos. Los neuropéptidos se componen de 3 o más aminoácidos cada uno y son más grandes que los neurotransmisores de molécula pequeña. Los efectos de un neurotransmisor dependen de su receptor. Algunos de ellos influyen la endorfina y la encefalina, que inhiben totalmente el dolor. El neurotransmisor acetilcolina es excitatorio en la unión neuromuscular del músculo esquelético y hace que el músculo se contraiga totalmente. En cambio, la acetilcolina es inhibitoria en el corazón, donde disminuye la frecuencia cardíaca. Estos efectos opuestos son posibles debido a que cada ubicación hay un tipo diferente de proteína receptora de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina en las células del músculo esquelético se llaman receptores nicotínicos de la acetilcolina. Los receptores de acetilcolina en las células musculares del corazón se llaman receptores muscarínicos de la acetilcolina. Mi nombre es Leonela Bravo. Tipos de receptores neurotransmisores. Podemos dividir las proteínas de receptores que se activan por medio de neurotransmisores en 2 amplias clases: canales iónicos activados por ligandos y receptores mentravotrópicos. Los canales iónicos, los cuales se asocian directamente a los canales iónicos, estas proteínas receptoras son canales iónicos que se atraviesan la membrana y que se abren como respuesta directa a la unión del ligando. Receptores metabotrópicos son típicamente receptores acoplados a la proteína G, aunque esta terminología se aplica con mucha frecuencia en receptores para neurotransmisores aminoácidos. Estos son receptores, no son canales iónicos entre sí mismos, canales iónicos activados por ligandos. También conocidos como receptores iónicos, cuando el neurotransmisor se une, experimentan un cambio en su forma que causa la apertura del canal. Esto puede tener un efecto excitatorio e inhibitorio, dependiendo de los iones que pueden atravesar el canal y sus concentraciones dentro y fuera de la célula. Los canales iónicos activados por ligandos son complejos proteicos grandes, suelen ser producidos por respuestas fisiológicas y muy rápidas. En la mayoría de los casos, el neurotransmisor se retira de la sinapsis muy rápidamente gracias a enzimas que se lo degradan o que las células vecinas lo recapturan. Receptores metabrotópicos. Los receptores metabrotópicos, en este caso, la proteína a la que se une el receptor neurotransmisor no es un canal de iones. La señalización mediante estos receptores metabrotópicos depende de la activación de varias moléculas dentro de la célula. Suelen involucrar a la vía de un segundo mensajero, dado que implica más pasos. La señalización por receptores metabrotópicos es mucho más lenta que la señalización de los canales iónicos activados por ligandos.
Los mecanismos de transmisión de la señal para los neurotransmisores en el sistema nervioso central son similares a los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. La activación de los receptores ionotrópicos altera la entrada de cloro, sodio, potasio o calcio y por lo tanto provoca proteínas de membranas excitatorias o inhibitorias. Receptores metabotrópicos. En este caso, la proteína a la que se une el neurotransmisor, el receptor del neurotransmisor, no es el canal de iones. La señalización mediante estos receptores metabotrópicos depende de la activación de varias moléculas dentro de la célula y suelen involucrar una vía de segundo mensajero. Dado que implica más pasos, la señalización por receptores metabotrópicos es mucho más lenta que la señalización con canales iónicos, activados por ligando. Algunos receptores metabotrópicos tienen efectos excitatorios que no se activan. Hacen que la célula sea más propensa a disparar un potencial de acción, mientras que otros tienen efectos inhibitorios a menudo. Estos efectos ocurren porque los receptores metabotrópicos desencadenan una vía de señalización que abre o cierra un canal iónico. Por otra parte, un neurotransmisor que se une a un receptor metabotrópico puede cambiar la forma en que responde la célula a un segundo neurotransmisor que actúa mediante un canal activado por ligando. Neurotransmisores convencionales y sus tipos de receptor. Aminoácidos, GABA, ejemplos de receptores metabotrópicos, glutamato, glicina, aminas glicénicas, dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina, histamina, pirinérgicos, adenosina, ATP, acetilcolina y neuropéptidos, neurotransmisores no convencionales. Todos los neurotransmisores que hemos discutido hasta ahora pueden considerar convencionales más recientes. Se han identificado varias clases de neurotransmisores que no siguen todas las reglas habituales. Estos se consideran neurotransmisores no convencionales o no tradicionales, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estas moléculas son no convencionales porque no se almacenan en vesículas sinápticas y pueden llevar mensajes de la neurona posináptica hacia la neurona presináptica. Además, en el lugar de interactuar con receptores en la membrana plasmática de sus células blancas, los gasotransmisores pueden cruzar la membrana celular y actuar directamente sobre las moléculas dentro de la célula. Mi nombre es Elena Cruz. Clasificación de los neurotransmisores. Los tipos de neurotransmisores pueden clasificarse a partir de esas categorías, cada una de las cuales engloban varias sustancias. 1. Aminas. Son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos, como por ejemplo el triptófano. En este grupo se encuentra norepinefrina, epinefrina, dopamina o la serotonina. 2. Aminoácidos. A diferencia de los anteriores que derivan de distintos aminoácidos, estos son aminoácidos, por ejemplo, glutamato, GABA, aspartato o glicina. 3. Purinas. Las investigaciones recientes indican que las purinas como el ATP o la adenosina también actúan como mensajeros químicos. 4. Gases. El óxido nítrico es el principal neurotransmisor de este grupo. 5. Péptidos. Los péptidos están ampliamente distribuidos en todo el encéfalo. Por ejemplo, las endorfinas, las dinorfinas y las tacaninas. 6. Ésteres. Dentro de este grupo se encuentra la acetilcolina. Mi nombre es Yamile García y tenemos los tipos de neurotransmisor. La dopamina. Es decir, es una molécula que se encarga de llevar un mensaje desde la neurona que lo produce hacia otras células. Por eso interviene en una gran cantidad de procesos como el control del movimiento, la memoria, la recompensa cerebral,
Ese mecanismo de nuestro cerebro que nos refuerza a repetir una conducta o aprendizaje y posiblemente realizar otras funciones como el estado de ánimo. También influyen numerosas funciones fuera del cerebro como la liberación de hormonas, la presión arterial e incluso en la actividad de las células del sistema inmune. La dopamina es conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad. También proporciona placer y relajación. Interviene en procesos de memoria y aprendizaje, porque regula la duración de los recursos, es decir, decide si una determinada información se puede almacenar durante un tiempo o se elimina inmediatamente. Serotonina. Actúa en el cerebro estableciendo la comunicación entre las células nerviosas, pudiendo también encontrarse en el sistema digestivo, cardiovascular y en las células de la sangre, teniendo diversas funciones. Se encarga de regular el humor, el sueño, el apetito, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la sensibilidad y las funciones intelectuales. Cuando la serotonina se encuentra en baja concentración, puede causar un mal humor, dificultad para dormir, ansiedad o incluso la depresión. Una de las formas de aumentar la concentración de la serotonina en el organismo es hacer actividad física con regularidad y en casos severos, como enfermedades neurológicas, también se puede aumentar a través de medicamentos prescritos por el médico. Hola, mi nombre es Mayra Silva. La noradrenalina es un neurotransmisor y también tiene funciones de hormona. Sus receptores se encuentran en varias partes del sistema nervioso central. Regiones conocidas como vesículas sinápticas son de las cuales se liberan las partículas de noradrenalina que pasarán a trabajar en las células como neurotransmisores. Y en otras áreas cerebrales y en las glándulas suprarrenales es donde se liberan las sustancias de efecto hormonal, las cuales pasan a la sangre para poder llegar a otras porciones del cuerpo donde actuará. Se ha relacionado con la motivación, el estado de alerta, vigilia, el nivel de conciencia, la percepción, los impulsos sensitivos, la regulación del sueño, el apetito, funciones que con frecuencia se encuentran alteradas en los pacientes con depresión. Adrenalina es una sustancia química, también conocida como epinefrina, que por sus acciones en el cuerpo es considerada como una hormona y también como un neurotransmisor. Pertenece al grupo de las aminas por su estructura química, las cuales son dos glándulas ubicadas, esta sustancia se produce en la médula de las glándulas suprarrenales, junto con la noradrenalina, las cuales son dos glándulas ubicadas encima de los riñones. La adrenalina es transportada por la sangre a todo el cuerpo, pero también se produce como neurotransmisor en las uniones neurales del sistema nervioso simpático, dando respuestas que estimulan los diferentes órganos y sistemas corporales. También es conocida como la hormona de emergencias, porque activa o prepara el cuerpo para los momentos de peligro o riesgo. En el corazón aumenta el ritmo cardíaco, en los vasos sanguíneos genera dilatación y en el sistema respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria, en los ojos dilata las pupilas y de esta manera permite mejorar el campo visual. Además agudiza los órganos de los sentidos para mantener alerta ante los cambios que ocurran en el medio, estimula también los procesos cognitivos como la memoria, llevando mayor cantidad de oxígeno a los nutrientes a la corteza cerebral. La adrenalina puede comportarse como hormona cuando se vierte en la sangre y su efecto puede ser más prolongada cuando se comporta como neurotransmisor en las sinapsis neuronales, donde cumple la misma función que en otros tejidos, pero en un espacio mucho más corto de tiempo. El glutamato. El glutamato es un neurotransmisor, posee diversas funciones en el organismo. En el sistema nervioso central, su principal papel es facilitar y agilizar la comunicación entre diversas células nerviosas, neuronas, a través de contacto
conocidos como sinapsis. Una vez que el glutamato se libera al espacio entre una neurona y otra en la sinapsis, interactúa con la neurona receptora mediante un sistema de reconocimiento específico a través de proteínas llamadas receptores que se localizan en la superficie de la membrana. Se puede fabricar fácilmente a partir de la glucosa. Entre otros compuestos, en la industria alimentaria el glutamato se utiliza como conservador de diversos alimentos, principalmente en enlatados. También se utiliza como saborizantes en diversos alimentos, principalmente en la comida oriental. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lord Montalbán Luis Alberto, soy PPL. Voy a hablar sobre el ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico o GABA es considerado el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central, en el cual está implicado en una serie de diversas patologías. El ácido aminobutírico GABA ejerce una acción inhibitoria en el sistema nervioso central, el cual se encuentra ampliamente distribuido en uno de los principales neurotransmisores inhibidores que se encuentran casi exclusivamente en el cerebro, en donde existen el 25 a 40% de las sinapsis cerebrales, por lo cual es probablemente que el neurotransmisor más abundante en el sistema nervioso central. Los receptores de ácido gamma aminobutírico GABA son canales que se encuentran en muchas estructuras del sistema límbico. El aminoácido GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso. La mayoría de las neuronas que lo utilizan son de circuitos locales que modulan las respuestas de las neuronas en las vías largas. La acetilcolina. La acetilcolina está presente en las conexiones entre los nervios y los músculos en todo el cuerpo. La alteración de su función en la unión neuromuscular produce trastornos del movimiento que pueden llevar hasta la parálisis a nivel del sistema nervioso. Es uno de los principales neurotransmisores, pues tiene un papel importante en la memoria y en otras funciones mentales superiores. La intoxicación en drogas bloqueadoras en su acción, como la belladona, la escopolamina, a dosis tóxicas provoca pérdida de la memoria, desorientación y confusión mental. Muchas gracias, compañeros.